Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Shannan Gilbert, una chica de 24 años que desapareció por la madrugada después de acudir a casa de un cliente que contrató sus servicios como prostituta. Durante la búsqueda policial para encontrar a esta chica se encontraron 10 cuerpos y así se conoció que había un asesino serial en Long Island. Este caso tiene una película en Netflix que se llama Chicas Perdidas. Y también últimamente se ha viralizado en TikTok el audio de la llamada de Shannan al 911, la cual ha tardado 12 años en hacerse pública. Este caso ocurrió en 2010, pero actualmente se ha arrestado a una persona que podría estar relacionada con los asesinatos de Long Island. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Shannan Gilbert y el asesino serial de Long Island. Hay muchas víctimas en este caso, pero nos centraremos en la desaparición de Shannan, porque al ella desaparecer e iniciar una búsqueda es cuando se descubrieron los demás cuerpos. Shannan Maria Gilbert nació el 24 de octubre de 1986 en Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Tenía 24 años en el momento de los hechos, que fue en 2010. Su madre era Mary Gilbert y cuando Shannan tenía 5 años, Mary dejó a su padre, supuestamente porque era adicto a la heroína. Tenía 3 hermanas pequeñas, Sarah, Sherry y Stevie, que era su hermanastra. Mary junto a sus hijas se mudaron a Ellenville, New Jersey, y con ella vivían Sarah y Sherry. Stevie no sé si era hija del padre, supongo que sí porque no vivía con Mary, y Shannan tampoco vivía con su madre y sus hermanas porque fue dada a casas de acogida cuando tenía unos entre 7 y 12 años. Era una niña, según su madre, difícil de tratar, sufría de trastornos alimenticios y con 12 años la diagnosticaron con trastorno bipolar. Se negaba a tomar su medicación porque le hacía estar muy cansada y le daba temblores. Y su madre, al no poder con la situación, la dio a casas de acogida. De todos modos, Shannan siguió en contacto con su madre y sus hermanas. Era una chica muy inteligente que a sus 16 años todos la describieron como extremadamente inteligente y se graduó 2 años antes de lo normal, o sea, se saltó 2 años en la escuela. Después de graduarse se fue a vivir con su abuela y comenzó a estudiar enfermería y a trabajar a tiempo parcial en distintos puestos de trabajo. El último fue como secretaria en una escuela. Un año después dejó el trabajo porque le aburría y ella soñaba con convertirse en actriz, autora o cantante. Le gustaba mucho cocinar y escribir poesía. Al dejar el trabajo como secretaria, decidió convertirse en dama de compañía. Comenzó a anunciarse en una página web llamada Craigslist, que en esa época era muy habitual anunciarse por ahí, en cualquier cosa. Si ofrecías algún servicio, si necesitabas compañero de piso, era una página donde se anunciaba todo. Y Shannan cobraba $250 la hora aproximadamente. Más tarde se mudó con un novio a un apartamento en Nueva Jersey y mucho del dinero que ganaba se lo daba a su madre para ayudarla con sus hermanas. Les enviaba muchos regalos, etc. Para llevar a cabo sus servicios, Shannan tenía un conductor llamado Michael Peck. Michael la recogía cuando alguien solicitaba sus servicios, cuando tenía un cliente, la llevaba a la dirección y luego la recogía y la llevaba de nuevo a su apartamento en Nueva Jersey. Entonces, con este contexto, 2010, Shannan tenía 24 años, estaba trabajando como dama de compañía, como trabajadora sexual. Pasamos al día de los hechos. He olvidado decir que este caso no está resuelto. Ha habido un arrestado este año, en el año 2023 hubo un arrestado que podría estar vinculado, pero realmente no está resuelto. No hay evidencias todavía de que esta persona sea la culpable de todos los casos, de todas las víctimas implicadas en este caso. Entonces, el 1 de mayo de 2010, un hombre solicitó los servicios de Shannan. Este hombre se llamaba Joseph Brewer y vivía en Oak Beach, Long Island. Oak Beach es una comunidad privada de lujo muy pequeñita. Tiene una población de unos 286 habitantes, por lo menos en 2010. Shannan dudaba en ir, porque Oak Beach estaba un poco lejos de donde ella vivía y ella solía aceptar
clientes que vivían no muy lejos de su casa, pero Joseph Brewer ofrecía una gran cantidad de dinero y ella quería ese dinero para ayudar a su madre. Michael Peck, el conductor, recogió a Shannon de su casa por la noche y condujeron hasta casa de Joseph Brewer en Oak Beach. Dejó a Shannon y ella entró a casa de su cliente. De repente, por la madrugada, sobre las 4 a.m., el cliente llamó al conductor de Shannon para informarle que ella estaba actuando de forma errática. Exactamente dijo, está inexplicablemente desquiciada. Michael llegó a casa del cliente y Shannon estaba dentro temblando, muy asustada, y también le tenía miedo al mismo conductor, a su conductor Michael. Shannon realizó una llamada al 911 y en esta llamada se puede escuchar como ella dice: hay alguien detrás de mí, alguien quiere matarme. Se escuchan a dos hombres porque la llamada es dentro de casa del cliente. Se escucha a Joseph Brewer decirle que se vaya, que salga de su casa, y al conductor diciéndole estás bien, y ella decirles que por qué la quieren matar y decirle a su conductor tú has sido parte de esto durante todo el tiempo. Voy a poner un trocito de la llamada. Después de esto, Shannon se escucha como sale de la casa y va corriendo por el vecindario, toca a casa de los vecinos y todo el rato dice lo mismo, que alguien está detrás de ella, que alguien la quiere matar, y se niega a irse con su conductor porque dice que está implicado. State Police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Okay, where are you? There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. You're driving right now? No, I'm inside the house. I'm sorry? I'm inside the house. What house? I don't know. Can you trace where I am? I'm sorry? Can you trace where I am? No, I can't. Are you in Suffolk County or Nassau County? I'm in Long Island. Where on Long Island are you? No. 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 No, stop, no. La llamada al 911 duró 22 minutos. Si la queréis escuchar completa, podéis buscarla aquí en YouTube. Entonces, como he dicho, Shannon sale de la casa de su cliente, empieza a correr, gritando que el cliente y su conductor están tratando de matarla. Comenzó a correr por la pequeña comunidad, tocando a todas las puertas, y 3 vecinos llamaron a la policía. El primero fue un hombre llamado Gus Coletti, quien describió que una mujer, Shannon, estaba tocando su puerta y estaba aterrorizada. Él la dejó entrar en su casa, llamó a la policía y entonces ella huyó. Se escondió debajo de una camioneta negra, la cual era de Michael, su conductor, quien la estaba siguiendo para que subiera al coche con él. Michael vio a Gus y le preguntó si había visto a una mujer. Gus le dijo sí y además he llamado al 911. La chica ha entrado a mi casa, pero cuando he llamado a la policía ha salido corriendo. Y Michael le respondió: no debiste hacerlo, ella se va a meter en muchos problemas. Shannon salió de debajo de la camioneta y corrió calle abajo hacia otra casa y golpeó la puerta. Esta era de una vecina llamada Barbara Brennan, quien se negó a abrirle la puerta a Shannon porque le asustó la situación. Sin embargo, llamó al 911 para informar que había una chica corriendo, que había un hombre detrás de ella, que era Michael Peck, el conductor, y que la chica afirmaba que querían matarla. Luego, Barbara Brennan llamó a su vecino llamado Tom Canning, quien también llamó a la policía para informar de esta situación. Los registros telefónicos de Shannon mostraban que ella, desde las 3 de la madrugada hasta las 4:51 a.m., estuvo llamando a su conductor Michael Peck, quien había estado detrás de ella. Es decir, Shannon estuvo huyendo de Michael, sin embargo, también estuvo llamándolo por teléfono. O sea, es muy extraña esta situación. De la estación de policía a Oak Beach había unos 20 minutos en coche, pero la policía tardó 45 minutos en llegar. Llegaron sobre las 6 a.m. y ya no había rastro de Shannon. Mary, Sarah y Sherry y Stevie, la madre y hermanas de Shannon, se preocuparon al no saber nada de Shannon durante los siguientes días y fueron a la policía e insistieron con que a su hermana y a su hija le había pasado algo. La policía no se lo tomó muy en serio,
No se sabe si por tratarse de una trabajadora sexual, pero no se lo tomaron nada en serio y a la familia le tocó insistir muchísimo y la búsqueda empezó un mes después. La policía del condado de Suffolk, donde se encuentra Oak Beach, empezó la búsqueda. Sin embargo, no encontraron rastro de Shannan. 7 meses después, en diciembre de ese año, un oficial de policía estaba conduciendo con su perro policial cuando pararon al lado de la carretera porque el perro tenía que bajar. Ahí, en mitad de la carretera, en el lado norte de Ocean Parkway, el perro avisa al policía de que está oliendo restos humanos. El oficial solicitó refuerzos, los cuales, después de llegar y rastrear la zona, encontraron 4 cuerpos. Los 4 cuerpos encontrados, que estaban muy cerca de donde desapareció Shannan, se les puso el nombre de las 4 de Gilgo, pues se encontraron en la zona que se llama Gilgo Beach, que está muy cerca de Oak Beach. Las víctimas eran las siguientes. Maureen Brainard Barnes, de 25 años, era de Connecticut y era trabajadora sexual que anunciaba sus servicios por Craigslist. Fue vista por última vez el 9 de julio de 2007 y poco después de su desaparición, una amiga suya recibió una llamada de un número desconocido, quien le dijo que Maureen estaba alojada en un prostíbulo de Queens, que estaba bien, que estaba viva. Esta persona se negó a identificarse, era un hombre que la llamó de forma anónima y le dijo que la volvería a llamar para darle la dirección exacta de dónde estaba Maureen, pero nunca hizo esa llamada, nunca volvió a llamar. La segunda víctima fue Melissa Barthelemy, de 24 años, nació en Nueva York y llevaba desaparecida desde el 10 de julio de 2009. Trabajaba como dama de compañía, anunciándose en Craigslist. La noche que desapareció, 10 de julio, un cliente había solicitado sus servicios, quien depositó $900 en su cuenta bancaria. 5 semanas después de su desaparición, su hermana menor llamada Amanda empezó a recibir llamadas desde el número de Melissa. Pero del otro lado de la línea hablaba un hombre burlándose de ella, insultándola, diciéndole cosas como «¿Tú también eres como tu hermana?». Le hizo muchísimas llamadas similares y en una de las últimas llamadas le decía que Melissa estaba muerta y que iba a verla pudrirse. La policía pudo rastrear algunas de estas llamadas, las cuales habían sido hechas desde una cabina telefónica situada en Madison Square Garden, en el centro de Manhattan, pero no pudieron determinar qué persona hizo estas llamadas porque era una cabina pública. La tercera víctima era una chica llamada Megan Waterman, de 22 años. Era del sur de Portland, pero en el momento de su desaparición estaba viviendo en un motel en Nueva York, a 24 kilómetros de Gilgo Beach, donde se encontraron los restos de estas 4 chicas. Megan desapareció el 6 de junio de 2010, después de colocar anuncios en Craigslist sobre sus servicios como dama de compañía. El día anterior de su desaparición le había dicho a su novio que iba a salir y que lo llamaría más tarde. Y la última víctima era una chica llamada Amber Lynn Costello, de 27 años. Era del poblado de North Babylon, a 16 kilómetros de Gilgo Beach. Era trabajadora sexual también era politoxicómana y desapareció el 2 de septiembre de 2010. Esa noche fue a encontrarse con una persona que le había ofrecido $1,500 por sus servicios. Entonces, sobre algunas de estas 4 víctimas, de las 4 de Gilgo Beach, coincide con Shannan, que la noche de su desaparición fueron a casa de un cliente que les ofrecía bastante dinero. Después de encontrar estos cuerpos e identificar a las víctimas, el comisionado de la policía del condado de Suffolk, Richard Dormer, expresó en una rueda de prensa que podría ser que había un asesino serial en Long Island. Entre el 29 de marzo y el 4 de abril del año 2011 se descubrieron 4 cuerpos más en una área muy cercana entre Oak Beach y Gilgo Beach. Había los cuerpos de 2 mujeres, un hombre asiático y un niño pequeño. Días después, el 11 de abril, se encontró también por esa zona un cráneo y un conjunto de restos humanos. Y las víctimas eran Jessica Taylor, de 20 años, era prostituta y desapareció en julio de 2003. Valerie Mack, de 24 años, era de Filadelfia y fue vista por última vez por su familia en primavera del año 2000
en Nueva Jersey. También trabajaba como prostituta y tanto ella como la anterior habían sido desmembradas. La siguiente víctima, el hombre, era John Doe, que murió de un traumatismo en la cabeza, y afirmaron que probablemente trabajaba como prostituta transexual porque estaba vestido con ropa de mujer, así que sacaron esa conclusión, ya que fue encontrado donde fueron encontrados todos los demás cuerpos, que todas eran trabajadoras sexuales. John Doe tendría entre 17 y 23 años. No se sabía el momento exacto de su desaparición, pero sí que se pudo determinar que falleció entre 5 y 10 años antes de ser encontrado. Y el último cuerpo que se encontró, el del bebé, pertenecía a una niña de entre 16 y 24 meses. El cuerpo estaba envuelto en una manta y no se encontraron signos visibles de un golpe o un traumatismo. Las pruebas de ADN determinaron que la madre de esta bebé, su identidad era desconocida, no pudieron identificarla, pero su cuerpo también fue encontrado cerca del parque estatal de Jones Beach. O sea, mirar la cantidad de cuerpos y víctimas que se encontraron por iniciar la búsqueda de Shannan Gilbert. Entonces, después de 19 meses de búsqueda, el 13 de diciembre de 2011, la policía encontró los restos de Shannan. Estaba en un pantano muy cerca de donde fue vista por última vez, en Oak Beach, y en el patio trasero de un hombre llamado Peter Hackett se encontró el móvil y pertenencias de Shannan. Principalmente la policía pensaba que Shannan no fue víctima del asesino serial de Long Island y tampoco podían conectar todas estas víctimas a un mismo asesino. Lo que sí que sabían es que había un asesino por lo menos serial en la zona. Ahora, la autopsia de Shannan determinó que murió por ahogamiento y que pudo sufrir un episodio de psicosis o de histeria. Sin embargo, su familia rechazó rotundamente esta versión, diciendo que Shannan fue asesinada. La familia contrató a un forense privado llamado Michael Baden, quien le hizo una segunda autopsia a Shannan Gilbert. Este forense afirmó que Shannan fue estrangulada. Dijo que en la primera autopsia se pasaron muchísimas cosas por alto y que estaba seguro de que Shannan, después de realizarle determinadas pruebas, ver los huesos que le faltaban en el cuello, vio que Shannan no se había ahogado, había sido estrangulada. En ese momento la policía ya sacó la teoría de que había un solo asesino en el área que estaba relacionado con estos casos, ya que todas las víctimas presentaban las mismas características. Hicieron un perfil del asesino, dijeron que tendría entre 20 y 40 años, que estaba muy familiarizado con el entorno de Long Island, que tenía acceso a sacos de arpillería porque varias víctimas fueron encontradas envueltas en arpillería, es decir, algunos tenían tapados el cuerpo con ese material. Dijeron que el asesino también podría tener conocimientos de las leyes y que quizá tenía vínculos con miembros de la policía. Otras posibles víctimas del asesino serial de Long Island, las cuales fueron conectadas a este asesino, podrían ser Tina Foglia, de 19 años, que fue vista por última vez en la madrugada del 1 de febrero de 1982 en un local de rock en West Islip. Tina solía hacer autostop y descubrieron su cuerpo desmembrado en el arcén de Southern. La policía no descarta la posibilidad de que podría ser la primera víctima del asesino serial de Long Island, lo que significaría que estuvo muchos años activo. El 3 de marzo de 2007 se encontró una maleta que tenía el cuerpo desmembrado de una mujer no identificada. Esta maleta se encontró en la playa de Harbor Island Park y el 17 de mayo de 2011 la policía de Long Island informó que estaban revisando otros asesinatos, casos de asesinatos sin resolver de trabajadoras sexuales, y que podrían estar vinculados con el asesino de Long Island. La policía siguió determinando la muerte de Shannan, el asesinato de Shannan, como una posible víctima del asesino serial de Long Island. La familia de Shannan y el abogado de la familia, llamado John Ray, creían e insistían firmemente en que ella fue víctima de este asesino. ¿Por qué? Porque fue asesinada, primero de todo. Segundo, tenía muchas cosas en común con las demás víctimas, todas se dedicaban al trabajo sexual, todas anunciaban sus servicios en Craigslist, tenían todas una altura y constitución parecida, por lo que Shannan encajaba perfectamente con el perfil de víctimas de este asesino serial.
Voy a dejar por aquí una imagen de la distancia en la que se encontraron todos los cuerpos. Donde se encontró a Shannan está muy cerca de donde se encontraron los otros cuerpos. Aunque no es exactamente la misma zona, sigue siendo en la misma área, está relativamente cerca. Entonces vamos a hablar sobre los sospechosos de este caso. Primero de todo, recordáis que algunas pertenencias, incluido el teléfono móvil de Shannan, se encontraron al lado del patio trasero de un hombre llamado Peter Hackett. Este hombre era un médico que había trabajado para el departamento de policía de Suffolk. La casa de Peter Hackett estaba muy cerca de donde se había visto por última vez a Shannan, de donde la vio por última vez la vecina que llamó a la policía. Pues bien, volviendo atrás, 2 días después de la desaparición de Shannan, Peter Hackett llamó a Mary Gilbert, a la madre de Shannan. En la llamada le dijo: dirijo un hogar para chicas descarriadas, Shannan está bien, le he dado medicamentos. Mary le explicó a la policía que este hombre la había llamado con esta información, pero Peter se negó rotundamente, dijo que él no había hecho esa llamada ni había dado esa información. Sin embargo, la policía pudo corroborar que él sí que llamó a Mary. Miraron sus registros telefónicos y evidentemente la había llamado. Entonces él dijo: bueno, sí, he hecho esa llamada, hice esa llamada, pero nunca mencioné que dirijo un hogar de chicas descarriadas, ni que había visto a Shannan, ni nada. Entonces, también otra cosa es que mientras se llevaba a cabo la investigación y la búsqueda de Shannan, cuando todavía no había sido hallado su cuerpo, Peter Hackett hizo las maletas y se mudó a Florida. Y desde ahí no hubo más asesinatos en la zona, o sea, muy sospechoso. Y Peter Hackett fue descartado como sospechoso. El segundo sospechoso sería el cliente que contrató a Shannan la noche de su desaparición y muerte, Joseph Brewer. Primero de todo, fue una de las últimas personas que vio a Shannan, la contrató como trabajadora sexual a través de Craigslist antes de su desaparición. Sin embargo, la policía no encontró ninguna evidencia que pudiera vincular a Joseph Brewer con el asesinato de Shannan, por lo cual fue descartado de la lista de sospechosos. Este hombre también se mudó tiempo después. El siguiente sospechoso fue un hombre llamado James Bissett. James era un hombre que dirigía un negocio de arpillería y 2 días después de que se encontrara el cuerpo de Shannan, James Bissett se quitó la vida en su coche. Nunca hicieron una investigación formal sobre si él podría haber sido responsable o no sobre la muerte de Shannan o alguna de las otras víctimas. El siguiente sospechoso fue James Burke. Era un jefe de policía que se pensaba que podría estar vinculado de alguna manera. Se rumoreaba que él contrataba servicios de trabajadoras sexuales. Sin embargo, nunca se ha encontrado ninguna evidencia ni se han presentado cargos contra él. Y aunque son rumores y fue un sospechoso para el público, para la investigación oficial no lo fue, nunca le consideraron sospechoso oficial en el caso. El siguiente sospechoso fue John Biltroff. Era un carpintero que estaba casado y vivía en Manorville, muy cerca de donde se encontraron los restos de Jessica Taylor y Jane Doe. Este hombre ya había sido condenado por asesinar a 2 trabajadoras sexuales. Fue arrestado en 2014 gracias a pruebas de ADN que encontraron en los cuerpos de las víctimas, pero no de las víctimas que he dicho en este caso, sino de otras 2 víctimas de las que no hemos hablado, que fueron asesinadas por él en el año 1993. Este hombre fue sentenciado a 25 años de prisión por cada asesinato. Tenía experiencia en caza, sabía usar rifles y vivía muy cerca de donde se encontraron algunos de los cuerpos. También vieron que había similitudes en las escenas y en los asesinatos de los crímenes de Gilgo Beach y de los asesinatos que cometió este hombre en 1993. Había similitudes. Sin embargo, solo se le culpó por los asesinatos de Jessica Taylor y Jane Doe de 1993. Y el último sospechoso que fue arrestado en el año 2023 es un hombre llamado Rex Heuermann. Fue arrestado el 14 de julio de 2023. Era un arquitecto de Nueva York de 59 años que vivía en Massapequa Park con su mujer e hijos. Massapequa Park está es un suburbio de Long Island. Según la policía, este hombre habría asesinado a por lo menos 3 de las víctimas que he mencionado en este caso. Vivía a muy pocos kilómetros al otro lado de la bahía de la playa donde habían sido encontrados restos. Las pruebas revelaron que este hombre habría usado teléfonos desechables para llamar a las chicas para ponerse en contacto con las víctimas.
ya que los investigadores descubrieron que las llamadas hacia las víctimas el día de sus desapariciones procedían de lugares que podían relacionar con Rex. Vincularon a este hombre con los asesinatos porque encontraron por pruebas de ADN pelo de este hombre en un saco de arpillería donde se habían encontrado los restos de una de las víctimas, Megan Waterman. También lo pudieron relacionar con el asesinato de Melissa Barthelmy y Amber Lynn Costello. También es el principal sospechoso actualmente de la desaparición y muerte de Maureen Bernard Barnes, o sea que básicamente se cree que podría ser el asesino de las 4 de Gilgo, las 4 víctimas que se encontraron en el inicio de la búsqueda de Shannan Gilbert. También descubrieron que este hombre creó cuentas de correo electrónico con nombres falsos que utilizó para buscar a trabajadoras sexuales y también que utilizó para buscar pornografía sádica. Se creó otra cuenta de correo electrónico con otro nombre falso para buscar podcasts y documentales sobre las investigaciones de estos asesinatos y realizó unas 200 búsquedas sobre los artículos que investigaban a las 4 de Gilgo Beach. Se encontraron también cabellos de la mujer de Rex en 3 de las víctimas o cerca de ellas. La esposa y los hijos de Rex estaban fuera del estado cuando se cree que él asesinó a estas mujeres y los investigadores dijeron que el pelo de su mujer que estaba cerca de los cuerpos podría haberlo trasladado él porque estaba en su ropa. No se sabe más hasta ahora. Este hombre está arrestado y siendo procesado por estos 4 crímenes. Sobre los demás, porque hay muchos, no se sabe si se pueden vincular a él o si son obra de otro asesino. No se sabe si él es el asesino serial de Long Island. Es muy probable, aunque los demás sospechosos de los que hemos hablado también hay cosas que para mí evidenciarían que también podrían serlo, muy sospechosos. Y otro dato que quería mencionar en este caso es que la madre de Shannan dedicó su vida a buscar justicia por el asesinato de su hija. Sin embargo, falleció en julio de 2016 a manos de su hija Sarah. Su hija Sarah, hermana pequeña de Shannan, después de la muerte de su hermana, pasó mucho tiempo entrando y saliendo de centros de salud y fue diagnosticada con esquizofrenia. En el momento que le quitó la vida a su madre tenía 27 años y vivía en un apartamento con su novio y su hijo de 8 años, muy cerca de su madre Mary, y en esa época dejó de tomar su medicación, sufrió un episodio psicótico y asesinó a su madre Mary Gilbert a puñaladas. Dijo que escuchaba voces que le decían que debía hacerlo porque su madre era una especie de demonio. Sarah fue arrestada y declarada culpable del asesinato y condenada a la pena máxima de prisión. Sus hermanas Stevie y Sherry siguen luchando para que se resuelva el caso de Shannan. Y esto es todo sobre este caso. Puede que haya sido un poco confuso por la cantidad de información y cosas que puede que no encajen, pero espero que se haya entendido. Dejadme en comentarios qué opináis sobre los sospechosos, si creéis que todas las víctimas estarían relacionadas con un mismo asesino o si habrían varios. Puede que hayan habido varios asesinos seriales en Long Island, aunque las características de casi todas las víctimas son muy parecidas, son muy similares. Todas llevaban el mismo tipo de vida, todas tenían la misma edad y todas fueron encontradas en la misma área. Sobre el conductor Michael Peck, nunca fue considerado como sospechoso, a pesar de que Shannan en la llamada decía que él también quería matarla. Entonces, bueno, dejadme en comentarios qué opináis, si os ha parecido este vídeo interesante e informativo. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal, pasaros por mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!